Gracias, José Miguel. Bueno, le damos la bienvenida a la doctora Lorian Jiménez Faibi. Ella es doctora en Ciencias Médicas, especializada en microbiología por la Universidad de Harvard. Es fundadora y jefa del Laboratorio de Genética Molecular, División de Estudios de Posgrado e Investigación en la Facultad de Odontología en la UNAM, catedrática e investigadora en niveles de especialidad, maestría y doctorado desde hace 26 años en la UNAM. Tiene más de 40 artículos científicos originales publicados a nivel nacional e internacional en las principales revistas científicas, y sus investigaciones han sido citadas en más de 1,470 publicaciones internacionales independientes, y hoy está impulsando algo que es fundamental para nuestro país, que es el programa de detección temprana y atención escalonada. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Gracias por estar con nosotros. También nos hizo el favor de acompañarnos el doctor Luis Fernando Antiga, quien para los veracruzanos y para los médicos del estado de Veracruz es un personaje muy querido, maestro en salud pública, considerado por muchos, y esto le hizo mucha gracia al doctor, el Wise Elder, el anciano sabio de la salud pública en Veracruz. Un hombre que cuenta además con varias especialidades, pero que se ha formado en el campo de batalla de la salud pública en Veracruz, desde una clínica rural hasta los más altos puestos estatales, coordinando programas nacionales de salud en el estado, consejero nacional de salud y consejero nacional de vacunación, para no aburrirlos con los extraordinarios currículums de nuestros dos ponentes. Pocas veces podemos presumir tener en el programa a dos personalidades que desde sus trincheras intentan transmitir la mejor información para que usted y su familia logren evitar fallecimientos innecesarios por COVID, en el entendido de que no todos se pueden salvar, pero si hay un tratamiento oportuno, se puede reducir el riesgo de muerte. En México, la tasa elevada de mortalidad se debe al temor de acudir a hospitales públicos, a la posibilidad de morir solo y sin despedirse de la familia, a veces a la falta de equipo, a la falta de medicamentos y en algunos pocos casos a la falta de capacitación para quienes en la emergencia han tenido que participar y apoyar en las unidades de cuidados intensivos, pero sobre todo se deben al desconocimiento de los mexicanos. Por ello, sin más preámbulos, quisiera darle la palabra a Lauri y pedirle que nos explique ampliamente el programa de detección temprana y atención escalonada que tanto ha estado promoviendo. Sí, muy bien, muchas gracias. Para empezar a hablar de eso, creo que lo primero que necesitamos hablar es qué es la enfermedad COVID-19. Es importante que ubiquemos que sabemos todavía muy poco tanto sobre el virus SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad, como de la enfermedad misma. Por fortuna, pues el conocimiento ha ido avanzando vertiginosamente desde el mes de diciembre, cuando se dio a conocer el origen de este virus y su secuencia genómica. A la fecha, pues bueno, sabemos muchísimo más sobre el virus, sobre la enfermedad que causa, aunque no sabemos todo todavía. Entonces, uno de mis conceptos más importantes ha sido querer comparar la enfermedad COVID-19 con la influenza. Si bien tiene algo... ¿Perdón? Perdón, pensé que me habían hecho una pregunta. Si bien tienen la similitud de tener vías de transmisión similares, la enfermedad en sí es notablemente diferente. Perdón, se me complica muchísimo hablar mientras escucho como a muchas gentes hablando en los audífonos. ¿Podríamos hacer algo para apagarle los micrófonos a los demás? Gracias. Es que desconcentra mucho estar oyendo a gente hablar. Perdón. Entonces continúo. COVID-19 a la influenza es quizás su vía de transmisión, que es por vía de transmisión
respiratoria, desde luego. Pero las enfermedades pues son completamente diferentes. Entonces, se creía que esto se trataba de una enfermedad respiratoria, hoy sabemos que no lo es. Es una enfermedad que tiene consecuencias en el sistema respiratorio, consecuencias pulmonares, más no es propiamente una enfermedad respiratoria. Entonces, como concebimos actualmente a COVID-19 es que COVID-19 es una enfermedad microvascular, eso es una enfermedad microvascular procoagulante o protrombótica, ¿sí? Progresiva, con un componente muy importante inflamatorio en su patogenia. Esto quiere decir, es una enfermedad, pues el virus lo que hace es, se une a un receptor de las células a las que va a infectar, que es un receptor que se conoce como ACE2. Al unirse a este receptor, entonces le permite ingresar a la célula, ingresa a la célula dañándola, desde luego que secuestrando el material, el equipamiento mismo de la célula para reproducirse y generar más virus, reproducir su genoma y reproducir su cubierta y generar más virus. Entonces daña la célula que infecta de esta manera, pero a ver, lo que hace además es, una vez que está circulando el virus, estimula respuestas inmunológicas en quien infecta, que llevan a daños microvasculares que se traducen en la formación de coágulos, o sea, de trombos. Entonces, estos trombos circulan, donde encuentran resistencia, se alojan, donde se alojan, entonces impiden la circulación sanguínea. Donde se impide la circulación sanguínea, ese tejido empieza a morir, es decir, que pasa por este proceso que se conoce como necrosis tisular. Esto va de la mano, además, con una respuesta inflamatoria muy acentuada, que en los últimos estadios de la enfermedad se vuelve una respuesta inflamatoria sistémica, que es lo que muchos han llamado la cascada de citocinas, que es algo similar a lo que le pasa a una persona cuando muere de shock séptico. Entonces, tomando eso como premisa, entonces, ¿cuál es la patogenia de la enfermedad COVID-19? Es la formación de microtrombos que llevan a procesos de necrosis tisular y de inflamación. Entonces, esto pues nos cambia por completo la perspectiva, porque entonces en lugar de estar hablando de una enfermedad respiratoria, estamos hablando de una enfermedad protrombótica, inflamatoria, progresiva. Esto nos hace tener otra perspectiva en términos de qué se puede hacer para detener la enfermedad, para curar la enfermedad. Y aquí hay que hacer una diferenciación muy importante, que es, una cosa es curar una enfermedad, y para curar una enfermedad infecciosa lo que se necesita es atacar al patógeno. Vamos a poner un ejemplo, la fiebre reumática. Una persona que tiene fiebre reumática está infectado por una bacteria. Al darle a esa persona penicilina, entonces se mata esa bacteria, cede la enfermedad. Esta es una manera de curar una enfermedad infecciosa. El COVID-19 es una enfermedad de origen infeccioso, desde luego causado por un virus. Entonces, hay que hacer una diferenciación muy clara. Al momento no existe un antiviral efectivo contra el virus. Es decir, que no tenemos un tratamiento específico contra el virus, pero sí podemos hacer mucho por las personas infectadas, no para atacar al virus. Es decir, que no es una cura contra la enfermedad, es un esfuerzo por detener el daño que el virus causa. Entonces, ¿por qué? Vamos a poner, todas las infecciones virales tienen más o menos esta misma secuencia. El virus nos infecta. La mayoría no hay nada que podamos hacer, o sea, no hay antivirales efectivos, no hay una manera de curar la enfermedad per se. Pero lo que se puede, ahora hay virus que duran infectándonos de 3 a 5 días, de 5 a 7 días, de 7 a 14 días, qué sé yo. SARS-CoV-2, hasta donde sabemos, o la enfermedad COVID-19, tiene un ciclo entre 10 y 20 días, más o menos. Este periodo de tiempo no ha sido perfectamente descrito. Se ha tendido a quererlo generalizar en un periodo de tiempo de 14 días. Pero de hecho hay personas en quienes la infección pasa antes de 14 días y otros en quienes la infección pasa después. Entonces vamos a poner esto, pues sí es un periodo relativamente amplio de tiempo, pero es lo que sabemos actualmente, que es un ciclo que va más o menos de 10 a 20 días. Ok, entonces durante ese tiempo, el día que se tenga un antiviral, entonces vamos a hablar de esto en otro escenario completamente diferente, porque entonces lo que sería muy importante es detectar el virus,
la infección muy temprano, dar un antiviral, matar al virus o detener el ciclo reproductivo del virus y entonces acabar con la enfermedad. Hoy por hoy no podemos hacer eso, no hay nada que sirva para hacer eso. Pero entonces, lo que ocurre es, el virus nos infecta, empieza a causar daños y estos daños en la mayoría de los casos son silenciosos. Hay personas que sí desarrollan sintomatología muy importante, pero la mayoría de las personas, y estoy hablando, lo que creemos actualmente es que el 40% de los infectados con COVID son verdaderos asintomáticos. Con esto me refiero a que son personas que desde el momento que se infectan hasta el momento en que ya pierden el virus, o sea, que ya el virus termina su ciclo reproductivo en esa persona y cede la infección, ¿ok? Entonces, que durante todo ese tiempo jamás presentan síntomas de ningún tipo. Es decir, no tienen fiebre, no tienen tos, no tienen escurrimiento nasal, dolor de cabeza, de cuerpo, etcétera. No tienen nada. El 40% es un porcentaje muy grande. Luego, se cree que entre el 35, otro 35 y 40% estamos hablando de este grupo que se le ha, bueno, en mi opinión, mal llamado, pero que se le ha mal llamado presintomáticos. ¿Qué quiere decir este término presintomático? Presintomático se refiere a una persona que en el momento que yo la veo no tiene síntomas, pero los va a desarrollar eventualmente. Es decir, es una persona que sí va a tener síntomas, nada más que el día que yo lo evalué no los tenía, ¿ok? Entonces, estos, que vienen siendo el otro 30, 35, 40% de la distribución general de la enfermedad, ya hablamos de un 40, ahora de un 35, 40, que están en ese estado de presintomatología que se conoce, finalmente llegan a desarrollar síntomas de leves a moderados, síntomas de leves a moderados. Todo este grupo que representa más o menos el 80% de la infección pueden ser tratados de manera muy eficiente ambulatoriamente, es decir, que pueden ser tratados en su casa sin necesidad de ser hospitalizados. Pero ¿cuál es el prerequisito? El prerequisito es que se empiecen a tratar de forma muy temprana. Porque los asintomáticos es un grupo que pues nunca va a desarrollar nada, pero como no podemos concretamente distinguirlos de los leves y moderados, o sea, de los presintomáticos, hasta que no, al menos que los sigamos de forma longitudinal, ¿no? Para ver si van a desarrollar síntomas o no. Entonces, cualquier asintomático debe ser tratado como si fuera presintomático, queriendo decir como si eventualmente sí fuera a desarrollar síntomas, ¿no? Entonces, vamos a decir, hay que detectar a estos pacientes. ¿Y cuál es el problema con COVID-19? ¿Por qué se nos ha vuelto una enfermedad tan problemática? Es porque existe un grado muy importante de deterioro pulmonar mucho antes de que la persona muestre un deterioro físico externo evidente. Esto quiere decir, más o menos, los primeros 5 días la persona no tiene ningún síntoma. Esto es, estoy generalizando, claro, Hay que entender que nada de esto está grabado en piedra. O sea, todavía estamos aprendiendo de la enfermedad, pero en términos generales, esto es lo que creemos que ahora está ocurriendo. ¿Qué es? Eso es lo que ahora creemos que está ocurriendo. Es decir, que en los primeros 5 días las personas generalmente no tienen síntomas o tienen muy pocos síntomas. Empiezan a desarrollar alguna sintomatología más o menos por el día 5º, 6º o 7º. Esta sintomatología en general es una sintomatología muy leve. ¿Qué quiere decir esto? Que es... Perdón, a ver, un segundo. Por favor, apaguen sus micrófonos. Estamos oyendo a alguien que se me escapó o que acaba de entrar. Disculpen. Entonces, no hay ningún problema. Empiezan a desarrollar síntomas. Y estos síntomas empiezan con sintomatología muy leve. Vamos a decir, la persona empieza a tener dolores de cabeza, ataque al estado general, dolor corporal, esto de, ay, me duelen las articulaciones, se sienten muy cansados. Pero en términos generales, esa sintomatología no parece ser demasiado alarmante. Pero lo que le está pasando a esa persona internamente puede ser muy problemático. Quiere decir que empieza ya a tener un daño pulmonar que puede empezar a ser ya muy significativo, incluso antes de que la persona muestre un deterioro externo, o sea, evidente, importante. Entonces, lo que se ha visto, y eso se ha documentado ya muy bien, es que
existen personas que prácticamente sin sintomatología comienzan a disminuir su oxigenación en sangre. Es decir, que si se tomaran su oximetría, su oxigenación mediante la utilización de un oxímetro de pulso, algo como esto, mostrarlo para que la gente sepa qué es este pequeño aparatito, es un oxímetro de pulso, algo muy sencillo, ¿sí? Que se prende aquí con un botón, ¿sí? Se pone en un dedo, vamos a decir el dedo índice. Hay que tomarse esto cuando está la persona en reposo, no como yo, porque ahorita estoy dando plática y estoy medio acelerada, ¿no? Pero es decir, sentado 1 o 2 minutos, entonces tomársela. Le va a dar aquí una lectura. Va a tener 2 lecturas, ¿sí? La lectura superior, si se alcanza a ver ahí, esta es mi oximetría. Y la de abajo es mi frecuencia cardíaca. Entonces, estoy más o menos bien. A lo que voy es esto. Es muy sencillo tomar una oximetría. Los rangos de normalidad, más o menos, dependiendo de dónde vivan, podemos generalizarlos como de 92% para arriba. Lo perfecto es 100%, nadie realmente oxigena al 100% todo el tiempo, ¿no? Si viven en la Ciudad de México, nadie oxigena al 100%, eso es segurito. Pero mientras estén de 92% para arriba, esto es señal de que la función están bien, es decir, que no hay ningún problema. Disminuir de 92% dependiendo del contexto de cada persona. Si tiene algunos antecedentes de enfermedades previas, antecedentes de tabaquismo, si vive, por ejemplo, en una ciudad que tiene una gran altitud o no, si vive a nivel del mar, dependiendo. Aquí el dato fundamental es si su oxigenación baja de 90, eso no es normal. Y lo que se ha visto con COVID-19 es esto, que hay personas que empiezan a disminuir su oxigenación de forma muy importante, incluso antes de tener síntomas importantes. Entonces, vamos a decir, podemos ver a una persona, y hemos visto algunos casos realmente pavorosos. Una persona que así se le pidió, de hecho, no le importa que hagamos un video nada más para ilustrar, no, póngase el oxímetro, por favor. Con el oxímetro puesto estaba oxigenando 65%. Entonces el doctor le preguntaba, dígame cómo se siente. Bien, súper bien, me siento perfecto. Le doy la cabeza, se siente mal. A ver, respire. ¿Siente que le falta el aire? No. No. Y la oxigenación es 65%. Algo que, bueno, nunca se ha visto una persona que está saturando por debajo de 80. Pues cualquier médico y el doctor Luis Fernando, que se encuentra aquí acompañándonos el día de hoy, no me dejará mentir en esto, que si ve un paciente que está saturando por debajo, ya no digamos de 90, de 80, pues ese es un paciente que mandaría inmediatamente al hospital pensando que tiene algo que es verdaderamente muy grave, ¿no? Y la persona no va sintiéndose normal, o sea, va sintiéndose muy mal, ¿no? O sea, afectada. Pues aquí no. Entonces, ¿por qué la atención temprana es tan importante? Porque lo que podemos, insisto, no podemos combatir el virus, es decir, no tenemos un antiviral efectivo para matar al virus, pero sí podemos una persona detectarle los primeros signos de deterioro. Es decir, vamos a detectar primeros signos de deterioro viendo tres cosas principalmente: la oximetría, la frecuencia cardíaca y la temperatura. Viendo estas 3 cosas, podemos detectar los signos muy temprano. Y lo que se ha visto es casi se puede, vamos a hablar cuál es el alcance de esto, ¿no? De ninguna manera se pueden vender estas cosas o hablar de estas cosas como curas milagrosas, ¿no? No tenemos una cura, pero podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para salvar el mayor número de vidas posibles. Entonces, habrá personas que de cualquier manera se compliquen, habrán personas que tristemente de cualquier manera mueran, pero serán las menos. Y hay algo que es muy, muy importante en esto. Agarramos a las personas muy temprano. Una persona que su habitual es saturar 96, vamos a poner, siempre satura 96, 97, 95, está saturando. Y se despierta un día porque ahorita la directriz debería ser: todo mundo, así como en su mesita de noche tienen su termómetro, ahora en esa mesita de noche el kit debe de incluir también un oxímetro. Y ahorita en tiempo de pandemia, que estamos, es que hay que recordar, por mucho que se quiera manejar la opinión pública y decirnos que domamos pandemias y aplanamos curvas y llegamos a picos, lo cierto es que seguimos dentro de una pandemia activa. Ajá. Estamos dentro de la peor emergencia sanitaria que ha vivido el ser humano en el último siglo. Y eso no ha cambiado, independientemente del discurso o la retórica
demagógica o política que nos quieran recetar. Entonces, estamos en esta emergencia. ¿Cómo nos cuidamos nosotros? Hay que cuidarnos nosotros. Tengan su oxímetro, tengan su termómetro y una libretita. Una vez al día es más que suficiente. No, esto no se trata de volverse paranoico. Se trata de empoderarse, de saber, yo tengo el poder de saber si algo va mal. Y si algo va mal, entonces tengo el poder para resolverlo, ¿ok? Se trata de eso, no se trata de hacer gente que todo el tiempo esté en pánico, ¿no? No se trata de eso, al contrario. Entonces, ahora, cada mañana cuando se levante, póngase su termómetro, póngase su oxímetro y vea su medición. Es normal que esas mediciones fluctúen, o sea, me lo pongo tantito, si respiro profundo y después exhalo, pues van a ver cómo sube, ¿no? Y luego otra vez baja. Esto es normal. De repente, pues también, si estoy hablando, va a empezar a bajar la oxigenación, ¿no? Si dejo de hablar y la veo, pues ya se estabiliza. ¿Qué medición registro? Se me registra la medición que en un periodo, vamos a decir, de 2, 3 minutos, qué sé yo, sea la más estable, la que más se repite. Siempre va a estar subiendo tantito, bajando tantito. Esto es perfectamente normal. Y la medición que vean como más frecuente, más estable, esa regístrela. Ahora, si su medición normal es 96, está muy bien y amanecen un día y pues ahora están registrando 93, ¿no? Bueno, no necesariamente eso es un signo de alarma, no pasa nada, pero la mañana siguiente ven que ahora ya van en 91, ¿no? Y entonces, pues bueno, si ya bajaron casi 5 puntos porcentuales, pues en lugar de tomársela una vez al día, ahora tómansela 2 veces al día o 3 veces al día y vean si esto es algo real, es decir, que sí están teniendo una disminución real. Si están teniendo una disminución real, entonces, aunque sea por unos cuantos puntos porcentuales, si de verdad es una disminución real de 2, 3 días seguidos, entonces ese es momento de buscar atención. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es tratar la enfermedad, no al virus, insistamos, sino el daño que el virus causa. Si el virus causa un daño por medio de producir trombos y de producir inflamación, entonces, pues el tratamiento que se da es contra los trombos y contra la inflamación. Básicamente se trata de eso, mantener a la persona que no tenga esos trombos, que no tenga esa inflamación y entonces monitorearla, seguirla, acompañarla durante el periodo de infección. ¿Para qué? Para si empieza a tener más deterioro, bueno, tal vez sea necesario mandarle oxígeno a casa para mantener su oximetría en su saturación de oxígeno en 90. Tal vez sea necesario poner algunos otros medicamentos un poco más fuertes, otro tipo de antiinflamatorios, por ejemplo, otro tipo de ayuda anticoagulante, por ejemplo. Ok, y estarlo monitoreando muy de cerca. El programa que nosotros vamos a lanzar incluye este tipo de atención por vía remota. Todo se hace por medio de videoconferencias. Es un esfuerzo completamente independiente, apartidista, altruista, es decir, somos científicos, médicos y también un grupo de personas que se dedican a la cuestión de tecnologías de información, de análisis de datos, manejo matemáticos, científicos. Bueno, es decir, somos un grupo muy diverso que nos hemos nutrido mucho precisamente de esta parte multidisciplinaria. Entonces, se trata de dar un servicio que sea gratuito. Siempre y cuando esté yo encabezando este esfuerzo, jamás pensaría en permitir que esto fuera un servicio que se cobrara. Si soy yo quien toma las decisiones, siempre será visto como un servicio gratuito. Eso es algo que para mí es perfectamente claro, debe ser de esa manera. Entonces, ahorita pues todo es un servicio altruista. Se va a manejar, claro, necesitamos pagar algo porque la tecnología cuesta. O sea, los médicos van a trabajar de forma altruista, yo trabajo de forma altruista, los que están haciendo matemáticas, análisis de datos, algoritmos y toda una serie de cosas muy complejas también, los que están haciendo la cosa de, pues la imagen de la plataforma y las cuestiones que tienen que ver con marketing y todo, también lo están haciendo de forma altruista, ok, pero quien desarrolló la tecnología, pues a esas personas se les tiene que pagar, ¿verdad? Y esto cuesta porque es un servicio en la nube de Microsoft, ¿no? Y pues cuesta, ¿no? Entonces, eso lo queremos solucionar por medio de donativos, de empresas, de ONGs, incluso pues, los gobiernos de algunos estados. Se trata de que nuestra plataforma funcione como un apoyo a la sociedad y un apoyo a los esfuerzos gubernamentales para el control de la pandemia, porque
atendiendo a las personas de forma temprana vamos a tener muchos resultados positivos. Entre ellos, los resultados más positivos serán disminuir la carga hospitalaria. Si podemos de forma ambulatoria, pero bien controlados, no estamos hablando de recetar cuestiones milagrosas así por redes sociales, ¿no? Para que todo el mundo haga cualquier tontería. Se trata de seguir un tratamiento médico estandarizado, científico, médico, comprobado, que va a estar siendo sujeto a un escrutinio continuo para saber cómo podemos mejorar el tratamiento que se da, si existen fallas, dónde podemos corregirlas, ¿sí? Esto lo vamos a hacer permanentemente. Entonces, atendiendo a las personas temprano, se les sigue, vamos a poner los asintomáticos, van a ir de la mano con su médico 20 días. ¿Nunca tuvieron nada? ¿No tuvieron nada? Pues qué bonito que fueron acompañados 20 días para tener la certeza de que no tuvieron nada. Perfecto, cada día se les registró su oximetría, su temperatura, sus síntomas básicos y esa persona está muy tranquila. Esperemos que esto también ayude desde el punto de vista anímico, emocional, psicológico de las personas a restar un poco en la incertidumbre, en la angustia que sienten de saber que están infectados con COVID o tienen familiares infectados con COVID. Entonces, y si no se complican y no requieren medicamento, pues qué bueno que ya les dimos tal vez unas vitaminas, instrucciones buenas para estar bien hidratados, tener una buena dieta y que se sintieron, acompañados y seguros de que todo iba bien. Ok, ahora los que sí requieren medicarse, pues se tienen que medicar de forma controlada con supervisión médica. Ellos se les ve cada 24 horas. Si algo va mal, se hace más frecuentes las consultas, cada 12 horas, cada 8 horas, incluso hay pacientes que se están viendo cada 2 horas cuando están al margen de que ya no se pueden tratar más en la plataforma. La plataforma tiene un botón de alarma que está muy bien definido. Cuando un paciente llega a X sintomatología, a X signos o síntomas tales que están muy bien definidos en nuestro protocolo médico, esa persona entonces no puede más seguir siendo tratada en la plataforma y lo que necesita es acudir, ser referida inmediatamente al nivel hospitalario. Entonces, la intención pues es que la mayoría los podamos tratar así ambulatoriamente en la plataforma, que salgan adelante y que sean personas que se curen de COVID-19 de forma exitosa, sin tener problemas, sin tener secuelas, sin tener complicaciones. Muy bien. El otro tanto que se traten en la plataforma y que de cualquier manera siga progresando, requieran hospitalización, aquí el beneficio va a ser el poder referir a la gente al hospital a tiempo. Es decir, lo que está pasando ahorita y la razón por la que tenemos muchas camas, pero a la vez muchos muertos, es porque la gente llega demasiado tarde al hospital. Si es porque tiene miedo o porque el protocolo de admisión hospitalaria es el inadecuado o por la razón que sea. Lo cierto es que la gente llega demasiado tarde. De ahí que las estadías ahorita en el hospital por COVID-19 son muy cortas. La gente en México, a nivel nacional, la media nacional, es las personas por COVID están hospitalizadas en promedio un máximo de 3 a 4 días. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente está llegando a morirse. Y esto no tiene que ver con que la atención sea inadecuada, con que los hospitales sean inadecuados. Esto tiene que ver con que la gente llega demasiado tarde y hay ya muy poco que se pueda hacer por ellas. Hay muy poco que se puede hacer para salvarlas. Entonces, pero en otros sitios, vamos a decir, Corea del Sur ha hecho un esfuerzo gigantesco por la atención temprana y de hecho su índice de letalidad es pequeñísimo. La razón, pues porque casi todos se curan ambulatoriamente perfectamente bien, sin complicaciones. Los pocos que van al hospital, pero se admiten a tiempo para no llegar directo a la terapia intensiva, a un ventilador mecánico y a morirse a los 3 días. Es decir, a tiempo para atenderse en hospitalización normal, en cama de hospital normal, estar una semana o 2 semanas o el tiempo que se requiera, pero salir de ahí bien, es decir, sin complicaciones. ¿Sí? Salir vivo, pues, a eso me refiero. Entonces, pero ¿cuál es la clave? Llegar a tiempo a esa atención. Entonces, ¿cuáles podrían ser las bondades de tener este programa y que el programa pudiera ampliarse?
gratuitamente a nivel nacional y que fuera de amplio uso. Queremos llegar desde, pues si va a ser las grandes ciudades, ¿no? Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, las grandes ciudades, sí, pero también ese pequeño poblado que tienen ustedes ahí en el sureste de Veracruz, en donde son unos poquitos habitantes, ¿no? Y que la clínica más cercana les queda quién sabe cuánto tiempo, y que a ellos queremos llegar, porque preferimos que no requieran ir a la clínica, qué tal que se atienden a tiempo y ya no requieren ir al hospital, y les podemos salvar la vida de esta manera. Ahora insisto, no podemos salvar la vida a todos, desde luego, ¿no? Pero sí a muchos. Entonces, Préstame el cable. Es El cable de internet. las bondades entonces son disminuir la carga hospitalaria, ¿sí? Disminuir la carga hospitalaria, poder referir a los pacientes a tiempo a la atención hospitalaria. Esa es otra, ¿ok? 3, los médicos en nuestro país están ya sujetos a un nivel de estrés y de deterioro físico, mental, ¿sí? Psicológico, que es importantísimo. Llevan así desde el mes de marzo, sujetos a este nivel de agobio. Y ahora los vamos a recompensar con, ahí les viene también la temporada de influenza, ¿sí? Entonces, esto que ha estado así y que no ha disminuido y que tienen esa carga y ese estrés, ese desgaste que han ido acumulando durante 6 meses, lo siguiente que tienen de vista hacia adelante es que ahora se va a poner todo más grave en lugar de mejorar, porque ahora van a seguir teniendo COVID, más aparte influenza y todo el resto de los virus estacionales que van a venirles encima. Entonces, bueno, yo creo que el personal médico merece un trato mucho más digno y considerado del que han recibido en nuestro país. Somos el país en donde se han contagiado y muerto la mayor cantidad de personal de la salud durante esta pandemia. Somos uno de los peores en ese rubro y creo que eso es vergonzoso. Si podemos disminuir la carga hospitalaria, esto quiere decir que estaremos trabajando a favor de los médicos en esas instituciones. Entonces, poderles disminuir un poquitito este agobio, ¿no? O sea, entonces, eso. Y una de las muy importantes, desde luego, es lo siguiente. Las personas que sufren COVID grave, que ya sufrieron COVID grave, y se recuperan, después lo que tenemos ahorita en la literatura es que quedan con unas secuelas muy importantes, que no se sabe cuánto tiempo les durarán. Posiblemente sean secuelas a largo plazo y quizá para el resto de su vida. Esto es un problema del que casi nadie quiere hablar ahorita, y lo entiendo porque es, bueno, como llovernos sobre mojado, ¿verdad? Todavía nos está azotando la pandemia y vamos a empezar a hablar de las secuelas, pues tarde o temprano vamos a tener que hablar de ello, porque toda esta gente recuperada tiene secuelas y no son algo simple, ni tampoco leve. Hay gente que tiene secuelas incluso neurológicas, porque estos trombos han ido a formar embolias cerebrales o múltiples embolias cerebrales, embolias cardíacas, embolias renales, hepáticas y de otros tipos. Y desde luego los que quedan con el problema de las insuficiencias respiratorias crónicas que se van a generar después de haberse curado de un COVID grave. Esto se va a volver un problema, no solo un problema de salud, sino un problema social y un problema económico importante para nuestro país en los años por venir. Entonces, esto es la consecuencia de tratar a los pacientes demasiado tarde, de una enfermedad que debería estarse siempre tratando de manera muy temprana. Entonces, si podemos agarrar temprano, antes de que el daño realmente sea avanzado, impedimos que siga avanzando. Esto quiere decir que la persona se recupera. Nos gusta decirle que son recuperados sanos. Parece como un pleonasmo, pero no lo es. Son recuperados sin secuelas, recuperados que realmente son sanos, a diferencia de los recuperados que pueden quedar con secuelas importantes. Entonces, reducir la carga hospitalaria, reducir la carga del personal de salud, reducir el número, la proporción de personas que se recuperan con secuelas y desde luego,
pues la más importante de todas, que es disminuir la pérdida de vidas. Esa es la intención principal. Entonces, ese es el programa, esa es la intención, y seguramente hay muchas cosas que me faltan decir, pero es eso lo que queremos hacer. Muchas gracias, doctora. Luis, tú eres un experto en salud pública. ¿Qué opinas y qué quisieras aportar adicional a lo que ha comentado la doctora en este momento? Creo que tienes tu micrófono apagado. Necesitas reactivar tu audio. Listo, ahí estoy. Ahí estás ya. Sí. Primeramente, estoy gratamente sorprendido por la plática que nos da la doctora Laurin. Me identifico plenamente con ello. La pregunta sería, ¿eso lo debimos de haber platicado desde un principio? Dada que las estrategias fueron desde un principio. Yo soy un salubrista, mi trabajo es de campo, mi trabajo es en la trinchera, como se decía. Entonces, yo desde un principio me enfoqué. Me han tocado 3 pandemias anteriores, la de influenza, la de VIH y la de cólera. Y picos acá en Veracruz de constantes de dengue, hemorrágico, clásico. Y me recuerdo en el dengue hemorrágico, siempre decíamos, no nos van a alcanzar los hospitales para meter a los pacientes con dengue hemorrágico a los hospitales. Vamos a hacer actividades afuera del hospital. Entonces, de un principio yo en esta pandemia decía, ¿por qué nos estamos enfocando a buscar ventiladores como la panacea de esta pandemia? Ya vimos que ahora le andamos huyendo a los ventiladores, toda vez que casi el 80%, dependiendo del hospital, en algunos 60, en otros 80% en promedio, fallecen por el entubamiento, fallecen por el proceso de gravedad que llevan. Ahora no queremos ventiladores, pero nunca vi que se aplicaran recursos para hacer actividades fuera de los hospitales. Recursos bien, en forma, ¿no? No tantito. Recursos y sobre todo promoción y educación para la salud. Nuestra gente, ¿por qué llega a los hospitales en gravedad con estas características? Pues porque no sabe, o se atemorizó, se aterró, se apanicó de ir a los hospitales, ¿no? Y ahora ya van cuando ya no pueden respirar. O ahora van al hospital cuando ya van muy graves, ¿no? Yo creo que aquí este tema, doctora, que usted nos toca, a mí me apasiona porque esa es para mí es la esencia del control de este problema. Es afuera de los hospitales. Dejemos que el clínico haga lo que tenga que hacer cuando ya no hubo de otra que hacer, porque hay un porcentaje de pacientes que, dadas sus comorbilidades, dada su sistema inmunológico, va a enfermarse por más que queramos, va a agravarse, y bueno, pues ahí está el resultado. Aquí tenemos el caso, lo que dice también que puso el dedo en la llaga. A muchos veracruzanos que están aquí nos duele saber que muchos compañeros que han estado al frente, compañeros médicos, paramédicos y demás, han fallecido. Y han fallecido por estar haciendo su trabajo en el frente de batalla. Porque igual descuidos y más descuidos y más descuidos. Y seguimos aprendiendo cada vez más de esta pandemia. No tenemos tomado al toro por los cuernos todavía. No hay un medicamento específico que me diga con esto me voy a curar. No hay qué hacer entonces. Pues hay que hacer educación para la salud. Hay que hacer promoción allá afuera. La simpleza que dice tomarme la temperatura. Si no hay oxímetro, yo imaginé brigadas casa por casa como hacemos con el dengue. Brigadas casa por casa para ir a orientar a la gente. En el dengue se va con la gente, o se iba. Ahora creo que ya no. Se iba casa por casa para ir a enseñarle a la gente dónde estaban sus criaderos. Pues ahora es irle a decir lo que usted acaba de decir, mídete la temperatura. Si no hay un oxímetro, coopérense con un oxímetro en la cuadra para que se la tomen todos los días. De estos síntomas que pueden confundirse. Usted decía hace rato, ahora viene la influenza. ¿Cómo vamos a distinguir entre la influenza y COVID? Y en lugares endémicos, ahora ¿cómo vamos a confundir el dengue y el dengue? La influenza. Con esto, pues ahorita estamos teniendo coronadengue. Así es. Ahorita va a ser influenza coronadengue. Así es. Entonces, así ¿cómo vamos a saber definir? ¿Cómo va a saber la gente
del pueblo común y corriente, perdón por usar ese término, a la gente que no tiene relación con la salud, ¿cómo va a saber definir qué es o qué no es? ¿Es una gripa? ¿Es un resfriado común? ¿Es un dengue? ¿Es una influenza? ¿Es esto? ¿Cómo voy a saber? Ahí viene la educación para la salud y creo que ahí definitivamente hemos fallado en comunicarle a la población cómo distinguir lo que acaba de decir ahorita. El trabajo tiene que hacerse afuera. Mientras no tengamos la vacuna confiable, no es lo mismo la influenza que el COVID. En influenza tuvimos por fortuna vacuna a los 6 meses. Teníamos el oseltamivir a la mano y se pudo controlar. Ahorita no tenemos nada que me diga con esto vas a solucionar tu problema. Entonces creo, doctora, que yo le felicito por ese entusiasmo, esa cátedra que nos acaba de dar. Muchos estoy seguro que nos identificamos con ello. Volví a leer 2 veces su currículum para saber de dónde salía. Pues es una odontóloga. Sí, Sí. pero, o sea, sí, perfecto, pero una odontóloga de muchos quilates. Ya vi su currículum nuevamente y bueno, pues es un honor escucharla y unirnos a eso. Y los que estamos escuchando esto, insistir, educación con nuestras familias, con nuestros vecinos, yo siempre he dicho, yo fui educado con la epidemiología a la antigua. Se perdieron cuando hacíamos cercos sanitarios. Ya no oigo ese término. Ya no oigo el término de búsqueda intencionada de casos. ¿Recuerda usted ese término? Que había que buscarlos. Absolutamente. Que había que buscarlos. Y ahora ustedes, no, pues ahora hay que ver quiénes son los que son contactos. Vamos a guardarlos, vamos a vigilarlos, vamos a estar al pendiente de ellos y que la gente se sienta que está siendo vigilada, no que la gente está panicada. Y lo que es peor, ha perdido la creencia en las instituciones, ha perdido la creencia, creo que nosotros también, en las estadísticas. Hemos perdido mucha credibilidad en una pandemia que nos ha rebasado a todos y que es lo que no hemos querido aceptar. Hemos visto la comparación, hay países, usted puso el término de Corea del Norte, el Sur, dijo. Del Sur, ajá. El Sur. Yo hace poco, porque tuve la oportunidad de estar en Japón alguna temporada y presidir alguna asociación de exbecarios de Japón en México, y nos enlazamos para ver por qué Japón, con la misma cantidad de habitantes que México, en una extensión territorial mucho más reducida que la de México, no llega a 2,000 muertes. Exactamente. ¿Por qué nosotros estamos atados? ¿Por qué? Disciplina, educación, dicen otra cultura, pero finalmente es educación para la salud, que allá está. Bueno, nos llevan muchos años de ventaja en ese sentido. Pero creo que para mí ahí es el caminito. Me entusiasmó bastante escucharla. Ojalá y muchos más sigamos pensando igual, porque esto todavía no se acaba. Todavía lamentablemente vamos a sentir la muerte de varios compañeros. Entonces, vamos a estar al pendiente. Hay muchas cosas que hacer. Creo que José Miguel, ¿tenías alguna otra pregunta por ahí? Bastantes, pero antes, Luis Fernando, te quiero comprometer. Tú ejerces un liderazgo médico en el estado de Veracruz. Si comentaras de este proyecto de la doctora con otros médicos del estado que se pudieran sumar al proyecto de ella para hacer un poco más fácil el resolverle los problemas o enfrentar conforme a lo que ella ha planteado, sería pues muy valioso, considero yo. Si te de veras te emocionó el proyecto, ya tienes el contacto de ella en el chat del grupo, y me gustaría pues que sirviera no nada más de entrevista para ustedes dos, sino de sumarnos cada quien con lo que pueda al esfuerzo de la doctora. Claro. Procedo a lo que sigue dentro del orden del programa. Doctora, y también Luis Fernando, hay muchas dudas sobre el COVID. Hoy sabemos que puede haber reinfección. De lo que no estamos seguros es si nos podemos infectar con la misma cepa o la reinfección siempre se dará en distintas cepas, si va a ser más leve o no, y si esto va a provocar que haya necesidad de 2, 3, 4 vacunas, dependiendo de la cepa, de acuerdo a la estructura molecular de la vacuna. Y usted es experta en eso.
Adelante, doctora. Sí, claro que sí. Bueno, es que no sabemos si hay reinfección con la misma cepa porque eso es muy difícil de probar experimentalmente. Ya intuíamos que la reinfección existía y ya intuíamos esto desde hace meses, de hecho. Y se habían hecho algunas descripciones de personas que aparentemente sí habían sido reinfectadas. La cuestión es que como no se había hecho la caracterización de la cepa que los infectó, sino que nada más era, vamos a decir, la prueba PCR, la prueba mediante PCR para la detección del virus, salía positivo. Después pasaban 4 meses, ya después prueba secundaria negativa. A los 4 meses, 5 meses, vuelve a dar una prueba positiva. El argumento de las personas había sido que de alguna manera el RNA del virus por ahí se le había quedado y que entonces las pruebas volvían a dar positivas, ¿no? Esto desde el punto de vista biológico no tiene ningún sentido, ese argumento. Es decir, porque los sistemas biológicos pues son sistemas orgánicos, son sistemas cambiantes, son sistemas que se mueven, que tienen vida, ¿no? Y dentro de eso no hay nada muerto que se quede por ahí nada más porque sí. O sea, no hay moléculas de DNA que se queden flotando ahí indefinidamente. O sea, la biología es muy eficiente en ese sentido. Lo que está muerto se recicla, se reprocesa, se reutiliza. Entonces, una célula muerta rápidamente va a degradarse a sus componentes más simples, incluso atómicos, para que todas esas moléculas y átomos se puedan reciclar y volverse a utilizar, ¿no? Entonces, este argumento que querían dar de que el RNA del virus de alguna manera se le había quedado en el sistema respiratorio y eventualmente se volvía. Ay, pues, o sea, la verdad es que no tenía mucho de dónde realmente era cierto ese argumento, pero es lo que se propagó mucho, ¿no? Y es muy difícil comprobarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahora vienen estas comprobaciones de reinfecciones que ya son bastantitas, ¿eh? Porque se describieron ayer 3 en la India. Ya hay una en Corea del Sur, que de hecho llevó a todas las escuelas de Seúl a cerrar, ¿eh? Eso fue ayer. Ayer se detecta un caso de reinfección en Seúl, Corea, y cerraron todas las escuelas primarias en Seúl y las provincias aledañas. 4 en Países Bajos, eso fue hace 2 días en Países Bajos, el de Hong Kong, que fue el primero, y ahora hay un caso de reinfección en Bruselas también, Bélgica. Esto quiere decir que no es algo raro, es que ahora lo estamos buscando. O sea, no se había buscado antes y por eso es que no se había encontrado. Y ahora que sí se está buscando, pues cada día se habla de más casos de reinfección. Entonces, pero a ver, hay que aterrizarlo y ponerlo así en perspectiva. La gente empieza a decir cosas. Creo que es importante. Yo entiendo, todos queremos tener respuestas y queremos todas las respuestas y las queremos ya. Pero la ciencia no es así. Necesitamos que la medicina y que la ciencia avancen a su ritmo y nos vayan dando las respuestas. Porque cada vez que hay una respuesta de algo, es un boom de especulación. Ahora, ¿qué va a pasar? La vacuna ya no va a servir porque ahora ya son muchas cepas. Y bueno, a ver, yo creo que no hay que especular así. Primero la gente tiene que saber algo. Ahorita, hasta el día de hoy, hay 4.868 cepas de SARS-CoV-2 descritas. Escuchen la cifra. 4.868 cepas diferentes de SARS-CoV-2. ¿Esto es aterrador? No, no es aterrador. Esto es lo que pasa. Un microorganismo se le permite ciclos reproductivos y empieza a tener pequeñas variaciones. Llámesela a esto mutaciones, vamos a poner. Pero la gente cuando escucha mutación se asusta porque piensa que siempre la mutación tiene que ser algo muy, muy malo, que algo muy malo va a pasar después de que un microorganismo muta. Y esto no necesariamente es el caso. La mayor parte de las mutaciones que tiene un virus son silenciosas. Quiere decir que sí tiene algún pequeño cambio, pero no interesa, es el mismo microorganismo, no hace nada distinto, no ha cambiado nada en el microorganismo, ni en lo que hace, ni nada, ¿no? De estas 4.868 mutaciones, si quieren, o cepas distintas que se han hasta ahorita descrito, y deben haber más, ¿eh? Lo que pasa es que pues no se pueden pescar todas, exactamente todas, ¿no? A nivel mundial. Perdón. Alguien trae su micrófono abierto, Lorenzo. Lo silencio, ya está silenciado. Sí. Perdón. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las reinfecciones.
si hay reinfecciones por distintas cepas, bueno, lo que sabemos de enfermedades infecciosas, su transmisión y su patogenia, nos dice que sí, que una persona podría ser infectado con la misma cepa nuevamente, sí, efectivamente. Es decir, que ser infectado por un Escherichia coli, que es esta cepa y la otra cepa, o sea, es decir, desde el punto de vista de la infección, no tiene ningún sentido pensar que uno quede inmune a esta cepa, pero no a otra. Es que uno no queda inmune, ese es el punto, que las personas están perdiendo la inmunidad, ¿sí? Y la inmunidad no es cepa específica, de ahí que tampoco hay que tener pánico en relación a qué va a pasar. Ahora las vacunas ya no van a servir porque ya describieron más de una cepa. No. O sea, una vacuna que funciona contra cualquier microorganismo, llámese el microorganismo que quieran, es efectiva contra todas las cepas de ese microorganismo en términos generales, ¿sí? Entonces, no es otro virus, pues no es otra especie de virus, es el mismo virus, diferentes cepas. Hay que saber distinguir esto. Entonces, esta no es necesariamente una mala noticia para la vacuna. Ahora hay reinfecciones. Cuando hablamos de infección, ¿de qué estamos hablando? Bueno, y esto ya estaba descrito desde hace meses. La cosa es que la gente quiso hacer oídos sordos de estos estudios que ya estaban publicados, que es, las personas adquieren la inmunidad normal durante la infección, la humoral normal, que es producción de anticuerpos de tipo IgM, y sí, unas personas antes, unas después, unas con mayor respuesta, unas con menor, pero todo el mundo consistentemente está levantando una respuesta de tipo anticuerpos IgM contra SARS-CoV-2 durante la infección, que poco a poco, como es de esperarse, empieza a disminuir y ya hacia el final o los días posteriores a la infección ya no es detectable la IgM, ok, pero durante la infección, en la parte tardía de la infección, empiezan a producir anticuerpos de tipo IgG. Estos anticuerpos de tipo IgG son los que son la esperanza de la inmunidad prolongada. Pero la inmunidad prolongada, claro, pues es que depende de qué enfermedad nos estemos hablando. Hay enfermedades que con que se padezcan una vez nos confieren inmunidad durante años, quizá el resto de la vida, ¿no? Hay otras que no, hay otras que nos confieren inmunidad por periodos más o menos cortos o a mediano plazo o qué sé yo. Ok, pues ahora ya sabemos esto. Cuando alguien se infecta tiene SARS-CoV-2, tiene la enfermedad COVID-19, sí produce anticuerpos IgG, quiere decir que sí produce una respuesta del tipo que es como duradera. Pero los últimos estudios pues ya habían descrito esto muy bien, que la gente está perdiendo estos anticuerpos a los 40, 60, 70 días después de la infección. Y si ven, estas descripciones todas son 4 meses y medio, 5 meses después de la primera infección. Todas esas reinfecciones pues coinciden con esos estudios. Es decir, no es que necesariamente ya la cepa que me infectó una vez ya no me va a volver a infectar. No, señores, que usted ya perdió la inmunidad, es por eso que se reinfectó. O sea, es que daba igual si era la misma cepa u otra, es que ya no tiene suficientes anticuerpos IgG para defenderlo. Ahora, entonces, sí, claro. Perdón, entonces esto significa que cabe la posibilidad de que nos tengamos que vacunar cada 4 meses. No cada 4 meses, no, cada 4 meses no. A ver, hay que recordar esto. Sí. Las vacunas estimulan una respuesta inmunológica mucho más acentuada y duradera que la inmunidad natural. O sea, si por eso es que las vacunas son tan efectivas, para ninguna enfermedad produce una inmunidad tan efectiva en términos de la magnitud de la respuesta y de la duración de la respuesta por vía de la infección natural versus la vacuna. Siempre las vacunas ganan, para eso están hechas. Entonces, sí, nos hacen una reacción gigantesca que nos dura. Pero a ver, ahora también, esto no es para ponerse a llorar y perder la ilusión de que vamos a tener una vacuna. O sea, puede que no la tengamos, también hay eso. Podría ser que no. Pero vamos a decir, si viene la vacuna y es efectiva y es segura y qué sé yo, también, oiga, es que no todas las vacunas son de una vez en la vida y ya uno quedó inmune para siempre. ¿A poco nadie se acuerda que de vez en vez hay que volverse a poner la de tétanos, por ejemplo, verdad? ¿A poco nadie se acuerda que de vez en vez la de la hepatitis B hay que darle un refuerzo, verdad? Cada tantos años. Que hay muchas vacunas que se tienen que poner una y al mes otra y a los 3 meses otra y después un refuerzo cada 5 años. O sea, cada vacuna, dependiendo para qué enfermedad sea, contra qué microorganismo sea, tiene su propio esquema que la hace efectiva.
Entonces, lo que ahorita no sabemos es si esta vacuna, la que salga, si es que alguna sale, va a ser vacuna de una vez y ya quedamos, o si va a ser una vacuna que sí requiera, vamos a decir, 3 dosis, digamos, espaciadas de X, un mes, otro mes, qué sé yo, y luego refuerzos cada X tiempo, o si va a ser, se podría convertir en una vacuna anual. Es decir, pues sí, una vez al año hay que volverse a vacunar contra COVID-19, ¿no? O sea, pero eso no quiere decir que la vacuna no funcione. O sea, quiere decir nada más que todavía no sabemos cuál va a ser el esquema que se requiera para sí conferirnos la suficiente inmunidad para protegernos y para protegernos durante qué periodo de tiempo. Entonces, pues hay que ver esos resultados, pero lo de la reinfección, pues sí es triste que eso pase, deseábamos que no fuera así, pero también nos dice otra cosa, ¿verdad? Todos aquellos que estuvieron tanto hablando de la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Deben sentirse muy tontos hoy, ¿eh? Claro. Deben estarse sintiendo muy, muy tontos hoy. De haber dicho, no, nos va a salir más barato que se infecte todo el mundo y si se tienen que morir 6 o 8 mil gentes, pues que se mueran, ¿no? Para ahorrarse unos pesos, o no era por ahí por donde iba la cosa, ¿no? Y otros países, Suecia también, ¿no? Allá, pues sí, sus epidemiólogos muy, muy connotados, nos vamos por la inmunidad de rebaño, ¿cómo deben estarse sintiendo ahora? Porque la posibilidad de reinfección después de 4 meses, lo que nos está diciendo es esto: la inmunidad de rebaño contra COVID-19 no existe sin vacuna, punto. De eso nos está hablando. No existe tal cosa como la inmunidad de rebaño contra COVID-19 si no hay vacuna. Entonces, pues qué mal, ¿no? Qué desatinado, pero el chiste es que necesitamos saber la verdad. Y sabiendo la verdad, entonces hay que trabajarlo de la mejor forma posible. Doctora, tengo entendido que tienes tu tiempo limitado y luego vamos a aprovechar a Luis Fernando en otras dudas que hay por ahí. Sí. Pero quisiera que la gente que nos está viendo y que nos va a ver después en la grabación del programa, escuche tu opinión sobre estos maravillosos remedios cúralo todo, como las nanomoléculas de cítricos, el dióxido de cloro, el temor de la gente de que si te miden la temperatura con una pistolita acá, te vayan a quemar las neuronas, el tráfico de líquido de rodillas para alimentar las antenas 5G y toda la sarta de tonterías, por favor. Y luego, antes de irte, me tienes que prometer que nos vas a decir de qué manera te podemos ayudar y seguimos la plática con Luis Fernando. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Y de veras que me disculpo, pero voy a dar una conferencia en un ratito y necesito desconectarme en unos minutos, pero sí, todavía tenemos un poquito de tiempo. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, a ver, quiero decir algo así de entrada, ¿eh? Yo nunca hablo sobre esos temas, nunca, nunca. La única vez que he negado una entrevista, en todo este tiempo de locura que ha pasado desde marzo, que las entrevistas y más entrevistas y más entrevistas, nunca he negado una sola entrevista a nadie, a ningún medio de comunicación. Medios que me odian y otros que les caigo bien y los que no ni saben quién soy, y a nadie le he negado nunca una entrevista, más que una vez. Y esa vez fue cuando la secretaria Olga, hizo favor de hablar de las nanopartículas cítricas. Entonces me llamaron para decirme, doctora, necesitamos que hable sobre las nanopartículas cítricas en nuestro programa, y dije, no, encuentren a alguien más que hable de eso. Déjenme explicarles por qué. Yo creo que es muy complicado poner a un científico a hablar con un terraplanista, y creo que es completamente contraproducente. Es malo para el terraplanista, es malo para el científico, y yo creo que hablamos en dos lenguajes diferentes, en mundos diferentes, y hay una cuestión. El terraplanista, por ejemplo, es una persona que tiene una necedad o un problema. ¿Ve? Por eso es que no hay que hablar de eso. Obcecado, porque voy a decir totalmente cosas feas que no quiero decir, pero ok. Vamos a decir, están mal informados y entonces están perpetuando esa mala información, ¿ok? Pero vamos a decirle al mundo, la Tierra es plana, pues finalmente no pasa de ser una necedad, ¿no? O sea,
porque pues no le hace daño a nadie. De verdad que usted camine hasta el final del mundo y no se va a caer, porque no es plana, ¿eh? Entonces no hay problema, o sea, no hay problema. Ok, pero a ver, espéreme, empezarle a decir a las personas, no vacunen a sus hijos, sabe que el COVID no existe, o sabe que por qué no se inyecta cloro, ¿no? Ahí no es lo mismo, porque lo que están haciendo es producir un daño muy grave, un daño que puede llevar a la gente a morir. Están poniendo en riesgo a las personas. Ahora, como científico, pues es muy difícil y yo no me gusta hablar de ese tema porque creo que es darle pulmón a la ignorancia y a perpetuar porque nada más que yo, con esto que yo estoy diciendo ahorita, luego va a andar en YouTube por todos lados y todos esos que abogan por el dióxido de cloro y por las nanopartículas cítricas, van a hacer videos de mí diciendo que soy una bruja, que salió de no sé dónde, que los quiero, que alguien me pagó para decir eso y que yo me hago millonaria pisoteando el dióxido de cloro. No hay nada de eso, ¿eh? Pero no me gusta darle más aire a eso, darle más tiempo aire, darle más publicidad a eso. Es mejor esa ignorancia tan grande, ese daño tan grande que están haciendo con su ignorancia, ¿sí? Mejor callarlo, apagarlo, ignorarlo, hacerlo a un lado y no hablar de él. Okay. Bien, entonces, pero a ver, pero ya que entramos en gastos, pues ahora sí, es la única vez que lo voy a hacer, es la única vez que lo voy a hacer. O sea, la gente tiene que saber distinguir entre lo que es cierto y lo que es charlatanería. Eso es muy importante. Sepan distinguir entre lo que es cierto y lo que es charlatanería. Dios, un poquito de sentido común. No se necesita siempre así un papá, un sacerdote, una figura así, que nos venga a decir la verdad. Es que hay cosas que nosotros ya sabemos cuál es la verdad, por la simple cuestión intuitiva, por el sentido común de verdad. O sea, a ver, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, dejémoslo ahí. Déjeme decirle que esas son charlatanerías, es así como se les llama, charlatanerías. Esas nanopartículas cítricas, hasta donde sé, que luego sí me puse a leer tantito por desgracia, nada más para tener un poco más de certeza de qué se trataba. Veo que no es nada dañino, o sea, se están poniendo ahí, son derivados de los cítricos, ¿no? O sea, no son dañinos. Entonces, bueno, si usted quiere así, pero entienda lo siguiente, la medicina no es un acto de fe, esa es la verdad. La medicina es un arte, es una ciencia y hay mucho de fe, pero fe en el sentido de uno tiene fe en la lucha, uno tiene fe en lo que está haciendo, ¿no? Pero no es, a ver, me voy a comer un grillito, a ver si de casualidad me van bien. No, o sea, la medicina trabaja con pasos firmes, basados en la ciencia, en la experiencia, en la razón. Entonces, a ver, pues esas nanopartículas cítricas no sirven de nada, ¿no? Pues esa es la verdad. Ahora tampoco le van a hacer daño, pero quienes sí se están metiendo, por ejemplo, el dióxido de cloro, pueden estarse metiendo algo que es tóxico y que puede llegar a perjudicar su salud. Entonces, yo no sé qué grupos de interés o por qué están empujando tanto esto, ¿verdad? Pero no existe una sola evidencia clara de que esto sea cierto. Lo que tienen estas personas son muchos videos propagandísticos que funcionan muy bien para la gente que ignora temas básicos de medicina, de salud y de otro tipo de cosas, ¿no? Y pues funciona muy bien porque mucha gente está muy clavada con eso, ¿no? Pero lo cierto es esto, no se ponga usted en riesgo. ¿Por qué pone en riesgo a su familia? No funciona, no sirve para nada. Imagínense nada más, pues estamos duros con tratar de encontrar un antiviral, ¿no? Tantos antivirales que se están probando, esos sí son medicamentos de verdad. Y esos, yo le digo, no funcionan. Ahorita no hay uno que esté funcionando, esa es la verdad, ¿no? O sea, pero no estaría yo empujando un antiviral nada más para decirle, sí, ¿sabe qué? Métase 5 antivirales y va a ser así. Y voy a hacer una propaganda para que la gente, es decir, es una desinformación que pone en peligro la vida de las personas y creo que es muy nociva. Entonces, estas cosas son charlatanería pura, no sirven absolutamente de nada y sí pueden llegar a ser perjudiciales. Y ahora ya me hizo decirlo. Y esos videos que van a circular de mí diciendo esto y diciendo que soy la peor persona del mundo por haber hablado feo del dióxido de cloro, se los voy a pasar luego, ¿eh? Muy bien, en mi muy humilde opinión hay algunos intereses malsanos
y hay mucha gente que teme a una enfermedad que no tiene cura. Hace poco discutiendo con alguien me decía, es que si tienes a una persona enferma, ¿qué le ofreces? Le tienes que ofrecer algo. Le digo, sí, pero no le vas a ofrecer una uña de chupacabras cuando sabes que no sirve para nada, por el amor de Dios. No, no, y a ver, espéreme tantito. Es que claro, hay que ofrecerles algo, pero ¿sabe qué es lo que lo mejor que se le puede ofrecer a la gente? La verdad. Lo mejor que se le puede ofrecer a la gente es la verdad, información real. Y de verdad, si hay algo que no queda otra más que decirle a la gente, ¿sabe qué? No hay de otra, nos vamos todos a morir. Hay que decírselo. No estoy diciendo que ese sea el caso de COVID, evidentemente. Es un ejemplo. Hasta en el peor escenario, hay que decir la verdad. Porque el problema con una infección, con lo que está pasando ahorita, fíjense, todo el mundo siempre tiene la preocupación de que la gente va a entrar en pánico, de que hay pánico. ¿Sabe qué? Lo que es realmente peligroso no es el pánico. Lo que es peligroso es la displicencia, ¿sí? La gente que dice, a mí no me importa, eso no, eso es una gripa, no me va a matar, eso no, eso no. ¿Cubrebocas para qué? No sirve de nada. Esa displicencia, ese sentido de me vale, ¿sí? Eso es lo verdaderamente peligroso, no el pánico. Hay que decirle a la gente, sí, si usted no se pone un cubrebocas se va a enfermar y si se enferma a lo mejor se va a morir. O sea, esa persona, ¿qué va a hacer? O sea, entrar en pánico, tirarse de un edificio. No, esa persona a lo mejor la hacemos entrar en razón y se pone un cubrebocas. O sea, lo peligroso es la displicencia. Y si la gente no hubiera tenido esa actitud desde el principio, de decir, son muy pocos los que se van a morir, total, no importa. Esto no es nada más que una gripita, no importa. Esto es igual que la influenza, ya va a pasar ahora. Y ahorita con el verano se va a quitar. Esas actitudes son lo que nos ha llevado a la tragedia que estamos viviendo ahorita. Yo creo que la gente tiene que saber la verdad. Y ahora una cosa, quieren tener algo que sea real, real hay esto. Cómprense un oxímetro y un termómetro, vigílense en casa, automonitorense. Si algo va mal, entonces, claro que sí, vamos a tener este programa. Y yo sé que tarde o temprano muchas clínicas, hospitales y de hecho médicos particulares, aunque no digan nada, ya lo van a estar haciendo con todos sus pacientes, atendiéndolos temprano, porque la solución de esta enfermedad es esa. Lo que la gente tiene que entender es esto. Hasta ahorita nunca ha habido una enfermedad viral que podamos curar o tratar de forma tardía. Ninguna. Vamos a dar, este es un ejemplo que he dado seguido en algunas entrevistas, con la rabia. Si a mí me muerde un animal con rabia, vamos a decir un perro rabioso, me muerde un perro rabioso, y yo me espero hasta que yo tenga síntomas de rabia, pues prácticamente ya no hay nada que puedan hacer por mí. Me voy a morir de rabia, se acabó, ¿ok? Pero me muerde el perro y digo, híjole, pues voy corriendo al hospital, me ponen mi antirrábico, tan, ya quedó. No me va a dar rabia, voy a quedar muy bien. Esto es lo mismo, incluso para la influenza. A ver, tengo una influenza, claro que sí, me tomo mi antiviral, los primeros días de síntomas voy a hacer una influenza de menos días, menos grave, con síntomas mucho menores, pero si yo dejo ya tener un cuadro así explosivo de influenza, aunque me tome el antiviral, ahora ya no sirve de mucho, en realidad ya casi no hace nada para detenerlo, ¿no? Entonces, este es el mismo caso, y hablemos de todo tipo de enfermedades virales, VIH, por ejemplo. VIH me lo detectan a tiempo, empiezo a tomar mis antirretrovirales y toda la terapia que se hace ahora, pues las personas viven realmente muy bien con VIH, de forma muy normal y seguramente van a morir en su vejez de otra cosa que no sea VIH. Pero a ver, si no me lo atiendo, dejo que tener síndrome de inmunodeficiencia, si llego a tener SIDA, a ver quién me salva de eso, ahora ya no hay nada que hacer. Ahora es lo mismo, pero esta vez, por alguna razón, como que la mentalidad se desconectó del aprendizaje previo, porque entonces era todo, como acaba de decir el doctor Luis Fernando, ¿por qué siempre el enfoque fue, necesitamos más ventiladores, compren ventiladores, traigan ventiladores de China, de Estados Unidos, ya no hay ventiladores en el mundo, qué pánico, pero a ver, espérenme, ¿qué le ofrecemos a una persona en un ventilador? El ventilador es el último esfuerzo heroico que tal vez le da a la persona 5 o 10% de probabilidades de sobrevivir, ¿sí? Es el último esfuerzo de tratar de darle una esperanza de vida a alguien, ¿ok? Pero a ver, o sea, ¿de cuándo acá la medicina terminal es la medicina más efectiva?
O sea, la medicina terminal, pues por eso es terminal. Es decir, son esfuerzos heroicos en el último estirón que casi nunca dan buen resultado. Pero a ver, vámonos unos meses antes, vámonos semanas antes de que esa persona estuviera en el ventilador. ¿Qué tal que hacemos esto? Y cuando iba su oxigenación en 91, 90, lo empezábamos con un buen tratamiento, le controlábamos la coagulación, la inflamación, se nos iba a ir hasta 88, 87, 3 días íbamos a estar con una taquicardia, por favor, que no se me complique mi paciente, y de repente al tercer día ya va para arriba otra vez. Y ya va en 91, 92, y ya está saturando 95 y ahí me lo voy a llevar 14 días. Y vamos a decir, mire qué bueno, no lo agarramos a tiempo, todo salió muy bien. Esa persona, esa misma persona, se le deja así, llega más a 70, a tantos, llega al hospital, 3 días al ventilador y al quinto pues ya se está muriendo. Ok, entonces, la gente quiere esperanzas, quieren tener fe. Hay que tener fe en la verdad, en la ciencia, en la medicina. Hay que tener fe en las cosas que son reales. Y la realidad es esto. Sí se puede hacer mucho por tratar COVID, mucho, muchísimo. Se puede, incluso sin cura, incluso sin vacuna. Y lo que se puede hacer es el tratamiento temprano que disminuya la pérdida de vidas. Eso es lo que se puede hacer. Por ahí va la cosa. Entonces tengan fe en eso y no se metan tonterías que les pueden dañar. Sí. Bien. Yo sé que se va a ir, tenemos varios directores de hospital en el grupo de Zoom, tenemos varios médicos importantes. Si hubiera alguna duda de cualquiera de ellos, quisiera yo que abrieran su video, levantaran la mano y yo les voy dando con todo gusto la voz para aprovechar a la doctora. No sé si algún día haya otra oportunidad, pero pues no quiero abusar, ser el único que la esté entrevistando porque ustedes salvan vidas. A ver, adelante. Hay varios epidemiólogos también ahí en todo el estado y en otras partes del país veo también. El doctor Avelino, el doctor Barrios. El señor Francisco Quintana quería hacer una pregunta. Adelante, Doctor Francisco. Bajonero veo también. A ver, yo no soy doctor, pero yo estoy convencido, doctora, de que lo que usted está planteando es lo que tenemos que hacer. El primer problema que hay ahorita en México es contener la pandemia. Si nos morimos todos, pues ya no hay otro problema que arreglar. Entonces tenemos que contener la pandemia. Concretamente, ¿qué hacemos? Y ahorita que están los doctores aquí, ¿qué hacemos para ayudar a la implementación del programa? Entiendo que hay que hacer que todo el mundo tenga su oxímetro, que todo el mundo tenga su termómetro, pero además de eso, ¿qué hacemos? ¿Qué se necesita? Se necesita dinero, se necesita organización, se necesita coordinación. ¿Qué hacemos para apoyarla? En Querétaro, antier, que estuvo la entrevista, y ahí con Leti Mercado también están en la disposición, después hablamos y están en la disposición el doctor y la licenciada que estuvieron ahí con ella de apoyar. Pero dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que nos diga la doctora para dónde jalamos y jalamos. Esa es mi participación. Gracias, doctora. Sí, claro. A ver, en este momento, el grupo, es que no soy solo yo, ¿verdad? Somos un grupo padrísimo de muchas personas que admiro profundamente por todo su esfuerzo y de verdad su generosidad en colaborar de esta manera tan comprometida. Y bueno, lo que se puede hacer. Ahorita ya tenemos prácticamente todo, estamos trabajando por todos los frentes, la parte legal, la parte de marketing, la parte del sitio de internet, la parte de la tecnología, la parte de los médicos. A ver, vamos a tener una página de internet en los próximos días. Estoy hablando, yo espero que ya tengamos por lo menos un sitio de internet, ya tenemos el dominio, tenemos las redes sociales, todo lo demás, para que, por favor, los médicos, ya tenemos una base de datos de médicos que han ido pasando sus datos para unirse al esfuerzo, para volverse voluntarios en la plataforma y atender pacientes. Ahí los médicos, el único requisito que se tiene para los médicos ahorita es que sí, todos tienen que tener cédula profesional. No es necesario. Para los médicos, la plataforma trabaja en 3 niveles de atención distinta. Para los niveles 1 y 2 no es necesario que tengan una especialidad. Es decir, que simplemente médicos generales, o sea, el médico cirujano con su cédula de médico cirujano, también un especialista con su cédula de médico cirujano, ya se puede unir al esfuerzo. Esto se trata de atención de medicina de primer nivel, o sea, de eso se trata. Entonces, pero sí con cédulas, estudiantes y todo eso, quizá podrían ser voluntarios para otra cosa, pero no podemos tenerlos a ellos atendiendo en la plataforma.
Entonces, psicólogos también, con cédula. En el primer nivel de atención pueden estar psicólogos, nutriólogos, odontólogos y médicos en el primer nivel. En el segundo, médicos son solamente médicos cirujanos. Y en el tercer nivel necesitamos endocrinólogos, particularmente endocrinólogos, y eso sí tienen que ser especialistas, y ahí con la cédula de especialista, sí. Entonces, así. Entonces, necesitamos que se unan. A medida que más médicos se sumen al esfuerzo, podremos ir ampliando las capacidades de la plataforma. La plataforma va a empezar a funcionar dando 17,500 consultas al mes. Ese es el mínimo que vamos a manejar. Pero en realidad la plataforma tiene capacidad para dar hasta 1,000,000 de consultas al mes. Ahora, para dar 1,000,000 de consultas al mes, cada consulta, es decir, porque es la tecnología que se requiere para almacenar esta información en la red, tenemos todo un sistema, todo esto ya está resuelto, o sea, no necesitamos más ayuda de nada. La empresa que se llama We Company, que es quien es desarrolladora de esta tecnología y en donde va a estar dando el servicio de las teleasistencias, de la tecnología relacionada con las teleasistencias, cada consulta tiene un precio, tiene un costo, que es el costo base del servicio de la tecnología, o sea, del almacenaje y de todo lo demás. Esto, desde luego, que incluye protección. Tenemos muchísimos candados de protección de datos personales, de protección de la información, de protección de la plataforma misma, o sea, todas esas cuestiones están muy bien pensadas, solucionadas, y conforme han ido pasando las semanas, le hemos ido poniendo cada vez más candados a todo esto para garantizar la seguridad de la información. Entonces, y garantizar legalmente la seguridad de los médicos que se afilian a la plataforma. No queremos que recaiga sobre los médicos ningún tipo de responsabilidad legal, y esa parte la hemos cuidado con gran detalle. Entonces, los médicos, se tiene un protocolo, no es que cada médico llegue y hace lo que se le pega la gana, o sea, hay un protocolo estandarizado, bien definido, descrito. Los médicos, al afiliarse, después de que revisamos que efectivamente, pues cosas básicas, ¿no? Que en sí sus datos sean correctos, que de verdad su cédula, sí sea su cédula, y una serie de cosas y qué sé yo, entonces pasan por un proceso de entrenamiento. Se les entrena en el uso de la plataforma y se les entrena en el manejo del protocolo médico. Los médicos se comprometen a no separarse del protocolo que manejamos en la plataforma, que está avalado por un grupo de médicos muy connotados y amplio, que en su momento voy a dar a conocer. Entonces, con esto, los médicos siguen ese protocolo. Tenemos, vamos a decir, como matrices, hay una calculadora de riesgo para los pacientes que desarrolló de una forma verdaderamente genial el doctor Arturo Erdely, y esta calculadora nos permite asignar un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de hospitalización de cada paciente dependiendo de su sexo, su edad y sus comorbilidades? Dependiendo de esto, se le asigna a una matriz de riesgos, y en esa matriz ahora se le suman la sintomatología propia de COVID. Y entonces entra una matriz en donde cada parte de la matriz tiene un esquema de tratamiento definido dependiendo de dónde haya quedado en la matriz ese paciente. Y entonces los pacientes ya no cambian de riesgo, porque el riesgo es intrínseco. Si soy mujer, pues los 20 días que esté en la plataforma sigo siendo mujer, ¿no? Y si soy diabética también, y así. Entonces quedan en el mismo riesgo, pero van cambiando para arriba o para abajo dependiendo de su sintomatología. En fin, no se necesita nada de esto. Tenemos muchas cosas solucionadas, todo está solucionado. Ahora, esto va a funcionar quien va a estar a cargo de la plataforma y de recibir los donativos. Esto va a funcionar con donativos provenientes de quien sea, de las empresas, de los individuos, de los gobiernos, de quien quiera y pueda donar. Todas las consultas van a ser gratuitas, pero vamos a decir, si los pacientes quieren dejar después de su consulta una cuota de recuperación voluntaria, pues más que bienvenida. Si pueden dejar 20 pesos o 50, son igual 20 pesos bienvenidos, lo mismo que si alguien quiere donar millones de pesos, ¿verdad? Cualquier donativo nos va a permitir. ¿Cómo vamos a pasar?
de 17,000 consultas diarias a 1,000,000 de consultas diarias, que sería extraordinario. Querría decir que estamos trabajando en toda la República y viendo un número muy grande de pacientes. Si para lograr esto necesitamos muchos médicos voluntarios y necesitamos mucho dinero para pagar el servicio tecnológico de la plataforma. Entonces, vamos a tener un sitio de internet, ¿para qué? Para reclutar voluntarios, médicos voluntarios, y también requerimos voluntarios de otros tipos, porque de otro tipo de voluntariado, que ahí va a estar todo especificado. El sitio ya va a tener información de qué es COVID, cómo prevenir COVID, las cosas que se tienen que hacer, de en qué consiste el tratamiento que vamos a dar, de qué se trata la plataforma, el programa, quiénes somos, porque yo quiero presentar a todo el grupo, a todo el equipo de trabajo que han hecho una labor tan extraordinaria, y que entonces pues ahora sí se pueda tener contacto con todos ellos y se sepa todos quiénes son, ¿verdad? Entonces, se va a tener todo esto en la plataforma. ¿Lo que estamos esperando? Eso es lo que la gente se pregunta. ¿Qué diablos están esperando para echarse a andar? Ok, es que esto va a trabajar a través de una fundación. Una de las fundaciones que no tengo todavía la autorización para dar a conocer el nombre de la fundación, pero porque estamos en procesos ya finalizando el proceso de formalizar lo que va a quedar como una colaboración entre el grupo que somos, al que pertenezco, que hicimos este programa, este proyecto, y la fundación. Entonces, todos los donativos, tanto en dinero como en especie y todo lo demás, si alguna empresa quiere donar, por ejemplo, oxímetros, termómetros, eso sería extraordinario, porque podríamos irlos a dejar en los lugares, como decía el doctor Luis Fernando, donde no se tienen, ir a dejar en los poblados donde se requieren los oxímetros, termómetros y cualquier otra cosa. Entonces, ¿quién va a recibir los donativos? La fundación. La fundación. Es una fundación de gran prestigio, de las más grandes, que está encargada, desde luego, que tiene muchísimos programas relacionados con programas, pues, de salud, ¿no? De salud de nuestro país, ¿no? Entonces, era muy importante que esa parte quedara muy clara, lo de dónde va el dinero y en qué se usa, y que sea todo esto súper transparente, ¿no? Y también necesitamos el apoyo de la fundación por muchas cosas, ¿no? Pero entonces, ¿qué estamos esperando? Eso es lo que estamos esperando. O sea, la tecnología, todo está. O sea, lo que vamos a ir adelantando, vamos a poner la página de internet ya, para que entonces reclutar voluntarios, ir dando información, que la gente se vaya enterando, que ahora tengan a dónde escribir. Tienen preguntas, tienen dudas, todo ahí mismo, en la página, todo se puede ya centralizar, ya saben a dónde ir, todo mundo, ok. Y en cuanto dé luz verde la fundación, a partir de que dé luz verde, en 2 semanas podemos tener ya todo trabajando. O sea, está todo listo para echarnos a andar, pero entonces ahorita lo que quisiéramos es ir entrenando a los médicos, podemos irles dando capacitación, podemos irles dando entrenamiento, y eso, así en esa situación estamos ahorita. Sí. ¿Alguien que quiera comentar algo más? Otra vez yo de chismoso. ¿Con quién se contactan, doctora, los médicos que pudieran estar interesados en participar de ya? Porque los médicos sí ya los podemos canalizar, a todos los demás hay que esperarnos, tenemos paciencia. Pero los médicos, ¿a dónde se contactan? ¿Con quién? Ah, sí, claro que sí. Lo pueden hacer a través de mí o quien ha estado recibiendo. A través de mí, en Twitter, yo estoy como @L Jiménez, que es X al principio, Z al final, Fivey, que es FYV y latina E. Entonces, en Twitter tengo abiertos mis mensajes directos. Ahí, si alguien me escribe, a veces me tardo en ver los mensajes porque son muchos, pero si alguien me escribe ahí, yo le contesto, le digo qué información necesitamos y lo vamos poniendo. También tenemos el doctor Arturo Rodríguez, que también es parte del equipo, él también está en Twitter, que ahorita les puedo dar su, cómo lo encuentran a él en Twitter. Y él ha estado, el doctor Arturo Rodríguez está en Monterrey, y él ha estado encargándose un poquito de dar de alta a la gente en nuestra base de datos. Su usuario en Twitter es @MD, M de mamá, D de dado, Arturo, y luego abreviado Rodríguez como R, D de dedo, Z. Ese es
Y él ha estado, lo que tenemos ya es una base de datos que tiene unos datos muy simples, o sea, su nombre, su especialidad, su número de cédula profesional, qué sé yo, y ya. Y entonces, con eso ya los dejamos en la base de datos, y en cuanto ya abramos una sesión para empezar a dar capacitación, nos comunicamos con ellos. Y en cuanto quede la página de internet, desde luego que lo voy a hacer público en todos los medios de comunicación, en mis redes sociales y en todos lados, para que ya todo vaya directo a la página. Muy bien. Luis Fernando. Yo creo que despedimos a la doctora porque tiene que retirarse, o ahí se queda, doctora. No, yo creo que ya me voy. Es que tengo otra conferencia. Discúlpenme por tenerme que ir ya. Les agradezco muchísimo, de verdad, la invitación, las atenciones, y quedo a sus órdenes. Preguntas o algo, me pueden hacer llegar si hay más preguntas o algo que contestar que crean importante. Háganmelas llegar y con mucho gusto yo las contesto. Ok. Muchas gracias por su presencia, doctora. No tiene Hasta nada luego, que agradecer. doctora, mucho gusto, y yo la contacto. Doctor, un placer conocerlo, de verdad, ¿eh? Gracias. Un gusto muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Francisco, Hasta luego. muchas gracias por todo. Buena tarde. Buena tarde. Luis Fernando. Dime, José Miguel. Llevamos, bueno, tenemos personas